Hoy vamos a iniciar una serie con los capítulos principales de la relación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad. El gran cambio se da en enero de 1917. Ese mes, criptógrafos estadounidenses descifraron un telegrama de parte del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, ofreciéndole a México territorio estadounidense si apoyaban la causa alemana. Lo interesante de esto es que durante esta época el FBI está empezando a abrir oficinas en el extranjero, siendo México la primera oficina que abren. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, se declaró la Segunda Guerra Mundial y todo cambió. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas militares del Tercer Reich invaden Polonia y con ello se desata la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de la invasión, Francia y la Gran Bretaña le declaran la guerra a la Alemania nazi, que se apodera con facilidad de Polonia. En ese entonces, Alemania tenía firmado un acuerdo de no agresión contra la Unión Soviética, el famoso Pacto Ribbentrop-Molotov. La Unión Soviética toma para sí una parte de Polonia, pero no se involucra en la guerra. Tampoco lo hace de inicio Estados Unidos, ni tampoco, obviamente, México. Pero eso no impide que ambos países trabajen intensamente en tareas de espionaje e inteligencia y sean aliados de facto contra las potencias del eje. Un punto fundamental en esos meses es el petróleo. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas había decidido expropiar las empresas petroleras extranjeras en México. El tema del petróleo era vital en estos momentos previos a la guerra. Para esa fecha estaba por concluir la Guerra Civil Española y era evidente que con el apoyo de los nazis y fascistas, el franquismo terminaría derrotando a la República. Y en México y en el mundo se preparaban para un inevitable conflicto global. Obviamente, de alguna manera, incluso demagógica, este discurso le va a venir muy bien a este Estado porque va a volverse el mito de mitos. México es el único dueño, el Estado es el único dueño y se vuelve casi un pecado, es un vendepatria si se te ocurre decir que ese petróleo pudiera ser también extraído por las empresas privadas. Y a través del diálogo, que es lo que debiera privar entre las naciones cuando hay algún conflicto o asomo de conflicto, a través del diálogo se logra pues mantener no diría yo la neutralidad, sino convencer a la potencia norteamericana, que ya era una potencia militar y económicamente muy fuerte en América Latina y en América y en el mundo mismo, y se logra pues que una potencia que estaba todavía con mucha fuerza y presencia mundial, como Gran Bretaña, pues finalmente acabara por aceptar la expropiación, aunque esto tomó más tiempo, no fue de inmediato, fue ya, yo diría, ya declarada la guerra en Europa, ya estallada la guerra en Europa, pero el mismo gobierno británico pues tuvo que aceptar que la medida había sido pues válida para el gobierno de México. México vendió petróleo a todos los países, incluyendo a los del eje, aunque en aquellos años la producción nacional era pequeña. Sin embargo, al mantener la neutralidad, México tenía margen para también, y lo que era más importante, impedir sufrir una agresión alemana para quedarse con las reservas de crudo y otorgárselos así a Alemania o Japón, una base de enfrentamiento con los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Obviamente las empresas estadounidenses, las empresas británicas no están de acuerdo con ello y ponen el grito en el cielo. Para entonces el presidente Cárdenas decide decirle a la nación que necesita su apoyo, y aquí hay una anécdota entrañable. La gente de a pie se forma afuera del Palacio de Bellas Artes y llevaban incluso a sus gallinas, electrodomésticos, lo que se pudiera, para que México pudiera pagar a esas empresas los daños por esta expropiación, los daños económicos que estaban exigiendo. Bueno, entre todo esto hay que hablar del escenario geopolítico. Estaba a punto de estallar
la Segunda Guerra Mundial, y el eje estaba integrado por Japón, por Italia, por Alemania. Estaban buscando quién les proveyera de petróleo. Pero la colaboración en términos de espionaje y contraespionaje de México con Estados Unidos, en particular con el FBI, fue notable en aquellos años. Finalmente, Estados Unidos entró en la guerra después del ataque de Pearl Harbor la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva de Japón, aliado con los nazis en Alemania de Adolf Hitler, y con los fascistas italianos de Benito Mussolini, para evitar, decían, la intervención de las flotas del Pacífico en los Estados Unidos, ante la inevitable participación de los Estados Unidos ya en la guerra. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensa con un ataque simultáneo a posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, en Malasia y en Singapur. Para entonces, Hitler ya había invadido la Unión Soviética y estaba también en la guerra contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. La guerra se extendía a prácticamente todo el mundo. Esta colaboración con México fue muy importante y esencial en poder vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Porque acuérdate que también al mismo tiempo están investigando y tratando de descifrar información con el aparato Enigma que está en Europa. Es un aparato diseñado para establecer una encriptación de información que nadie podía entender cómo descifrarlo. Y están tratando de entender cómo descifrar esta inteligencia que surge allá, y al mismo tiempo están trabajando el mismo tema aquí en Latinoamérica. Se me hace fascinante porque son temas de los que no se hablan, de que estamos hablando de operaciones y de investigaciones que cambia el transcurso y cambia nuestro destino en todo el mundial. Sin embargo, para conservar un espacio de neutralidad, México no entró a la guerra hasta 1942, cuando Alemania hunde 2 petroleros mexicanos. La colaboración de Estados Unidos y México durante todo el periodo previo y la Segunda Guerra Mundial estableció lazos muy firmes en el área de seguridad, en áreas de inteligencia y militares entre ambos países. El FBI en ese entonces llevaba la obligación de hacer estas investigaciones en el extranjero, lo cual después, años después, en 47, se desarrolla ya una agencia identificada como el Central Intelligence Agency o CIA, que toma los rehenes y que básicamente FBI entrega todos sus archivos y folios y investigaciones a esta nueva agencia, que ya toma control de poder analizar inteligencia que surge fuera de los Estados Unidos. Se descubre información en las intenciones que ellos tienen en Latinoamérica. Es lo más importante. Acuérdate que también en este tiempo y tiempo después, partes de Latinoamérica están usados como plataformas, no solo para Alemania, pero subsecuentemente para los rusos y otros. Y no tengo ninguna duda que en el futuro puede ser que este sea un lugar vulnerable para el hemisferio, tanto como Estados Unidos, como puede ser el resto de Latinoamérica. Pero también dejó otras cosas, como los primeros plantíos de amapola en Sinaloa, realizados por el ejército estadounidense para producir a partir de ella morfina para sus soldados. Les servía para cuando enfrentaban estos soldados dolores muy fuertes. Plantíos que al terminar la guerra fueron recuperados por los primeros grupos de narcotraficantes para la producción de opio y heroína. Hubo casos muy impactantes que surgieron en Latinoamérica. Inclusive uno de los primeros casos de narcotráfico ocurrió en los 50s sobre heroína, aquí mismo en el territorio mexicano. Es una investigación en la cual hablan de uno de los primeros casos de narcotráfico que se identifica a nivel nacional, en que están produciendo
heroína en México y ese caso se da, creo, si más no recuerdo, en 1956. También fruto de esa cooperación fue un largo periodo de estabilidad en México, el del llamado desarrollo estabilizador, directamente relacionado con el Plan Marshall que se desarrollaba en Europa y la notable recuperación económica de los Estados Unidos. En términos de seguridad bilateral, un dato cambió muchas cosas, muchos enfoques. En pleno inicio de la Guerra Fría, en 1947, se separan el FBI y la CIA, creando dos instituciones autónomas. La primera volcada a la seguridad interior de los Estados Unidos y la contrainteligencia. La segunda, la seguridad exterior y la inteligencia. Inicia una nueva era de las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos. Ya había comenzado la Guerra Fría. Uno de sus momentos más impactantes fue la crisis de los misiles y un año después, en 1963, el asesinato del presidente John F. Kennedy. México fue un escenario privilegiado en donde se escenificaron muchos de los principales capítulos en el entorno de la Guerra Fría. Pero esa historia se la contaremos más adelante. Esta historia